Bien, y siendo recorrido nuestro programa Quédate en Casa, nos encontramos con Martín Orso, gerente del corredor vial número 6 de la Ruta Provincial 14. Bueno, Martín, ante todo, gracias por recibirnos. Queríamos, bueno, en recorrida en nuestro programa, también estar aquí en el corredor vial para, bueno, hablar un poquito de todo, del andar de este atípico año 2020. Ante todo, bueno, buenas tardes, gracias por recibirnos. Y la primera pregunta en lo personal, ¿qué te pasó allá por la cabeza para aquel 19, 20 de marzo? Bueno, cuando vino esta pandemia a invadir nuestro pueblo, la Argentina y todo el mundo, ¿eh? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Horacio? Buenas tardes. Bueno, me bajo un poquito el barbijo, sé que por ahí esto no corresponde, no es aconsejable, pero es difícil hablar, estamos distanciados, por lo menos respetamos el distanciamiento. Eh, bueno, la verdad que esto fue algo que creo no lo esperaba nadie, eh, sorprendió a todo el mundo. Eh, Creo que nadie se esperaba semejante cosa, o sea, ver una pandemia en un momento donde la humanidad se cree tan, tan poderosa, tan omnipotente, eh, con tantos avances tecnológicos y con tantas innovaciones y experimentando explorar otros planetas y tantas cosas que uno ve y lee, que de repente aparezca un virus de esta naturaleza y paralice el mundo. Realmente no lo hubiese imaginado jamás. Yo particularmente nunca me hubiese imaginado que el mundo se pare de esta manera, en esta época de este capitalismo moderno, del consumismo, donde, parafraseando a un tema musical, el show debe continuar. Parece que siempre nos imponen o nos inculcan eso. Ver tantos aeropuertos parados, ciudades enteras sin movimiento, tantos eventos deportivos, musicales, la verdad que no lo hubiese imaginado jamás. Y nos tomó de sorpresa a todos. Un poco se veía que había comenzado a tomar fuerza y que se había globalizado. A veces la globalización en muchos aspectos tan buena en este aspecto negativa porque se empezó a propagar por todos lados. Y si bien acá parecía que no iba a llegar o que iba a demorar más tiempo, se nos vino encima también. Y la verdad que nos sorprendió muchísimo. En un primer momento había mucha información encontrada, se decía una cosa, se decía la otra, incluso países que ya lo estaban atravesando, primero lo subestimaron, pensaron que era algo localizado, y bueno, y después llegó acá, y la verdad que fue sorpresivo también desde el punto de vista de que se tomaron decisiones rápido y que uno no te dio prácticamente tiempo a organizarse, no te dio tiempo a programar nada, a proyectar nada, porque fue de ese 19 de marzo, me acuerdo, que habló el presidente, tomó una decisión, una medida de aislamiento absoluto y tuvimos que salir a acomodarnos sobre la marcha. Y bueno, y esto realmente hoy por hoy creo que lo más preocupante de todo es que sigue habiendo muchas dudas. Por momentos parece que hay algunas certezas, pero a veces se vuelve para atrás. El virus como que va mutando, ha habido rebrotes. Estamos experimentando en nuestra provincia, lamentablemente, picos que no sabemos si ya es el pico máximo o va a seguir creciendo. Estamos viendo casos que lo están atravesando con bastante dureza. Y bueno, creo que eso es lo que más por ahí nos preocupa o lo que más nos aflige, saber que no hay certeza, al contrario, cada vez hay más dudas y no hay tampoco no se está avisorando una solución al corto plazo. Se habla de la vacuna, pero no es algo que esté tan fehacientemente confirmado de que va a ser a la brevedad. Generalmente, bueno, los especialistas ya lo han abundado bastante el tema, pero una vacuna lleva un desarrollo de entre 5 y 10 años. Acá en una carrera maratónica se está intentando de que sea antes, y después lo que va a ser distribuirla y colocarla, aplicarla a toda la humanidad. O sea que eso, por lo pronto, creo que es algo que no va a ser en rápido, ni mucho menos inmediato, y tampoco, bueno, los tratamientos.
Ahora Donald Trump dijo que le hicieron un tratamiento que dio resultado, pero bueno, uno no sabe tampoco, bueno, no me quiero ir mucho por las ramas, perdón Horacio, pero a veces también todas estas cosas, eh, yo creo que no hay nada todavía confirmado y demostrado que haya un tratamiento específico y efectivo. Y si bien mucho se habló de que la pandemia iba a hacer un llamado de atención para la humanidad y que nos iba a encontrar más humanos, también se siguen viendo que muchas veces los intereses de las potencias o de los intereses particulares siguen estando a la orden del día y se hacen promesas o anuncios por ahí un poco que son para la tribuna y no son realmente veraces. Y bueno, lo que es el costado humano de la sociedad, ojalá que todos aprendamos mucho de esto, que va a costar y va a demorar y va a ser duro, pero seguramente lo vamos a superar y va a terminar. Pero bueno, sería importante, es el lado humano realmente, que se sobreponga a todo y que sea en definitiva lo que emerja después de esta situación tan difícil, porque a veces se habla mucho, pero después en los hechos nos encontramos con situaciones desagradables o no deseadas. Sin ir más lejos, lo hemos pasado, una especie de estigmatización o discriminación que hemos tenido incluso pueblos como el nuestro, que fuimos por ahí un poco en donde primero se empezaron a sentir los casos, como en Carrera, y se veía que había una especie de estigmatización que a mí la verdad que eso no me gustó. Pero bueno, también son experiencias extremas donde los seres humanos lo van atravesando o transitando como puedan. Bien, Martín, hablame un poquito, bueno, de cómo afectó la pandemia al corredor vial, porque, bueno, tal vez este distanciamiento, esta pandemia que se fue extendiendo, no es de hábito el transcurrir de los autos que había en otros años. Contame un poquito eso, qué número manejan, cómo son los protocolos que ustedes, bueno, tanto la gente del personal que está aquí en la oficina y de la gente que está en la ruta y de la gente que está dentro de la garita, qué protocolos en sí están cumpliendo. Hablamos un poquito de eso. Bueno, como decía antes, ese 19 de marzo nos sorprendió a todos, no, no hubo previsibilidad, quizás porque no se pudo dar de otra manera, es decir, fue todo tan rápido, había que tomar decisiones urgentes, que uno ahora lo ve y dice, claro, todo este tiempo se habla mucho de la cuarentena tan extensa de Argentina, que se compara con el resto del mundo, pero acá hay una realidad que nosotros no podemos darle la espalda o negarlo o hacernos los desentendidos, que lamentablemente nuestro país, y no de ahora, esto lo quiero dejar claro, no de ahora, porque o sea, yo veo que lamentablemente hay mucho fanatismo a veces a la hora de hablar estas cuestiones, y los fanatismos no son buenos, por lo menos de mi punto de vista. Es lindo debatir en ideología, pensamiento social, político, pero cuando uno es demasiado fanático, vos con personas de fútbol que soy, que muchas veces hemos hablado, perdés a veces objetividad y no estás dispuesto a escuchar y a tener otra opinión, otra mirada. Entonces, quiero decir que Argentina es un país donde lamentablemente esto lo atraviesa más duramente porque venimos mal, pero no de ahora, insisto, son muchos años, 20, 30 años de tomar malas decisiones, de hora de que nos replanteemos también un poco como sociedad qué queremos, por qué estamos así. O sea, cuando digo nos atraviesa y nos afecta más esta pandemia, es porque somos un país pobre, somos un país carente de infraestructura. Ahora vamos a hablar un poco de la ruta, que es el motivo por el cual me estás entrevistando, pero se ve en todos los aspectos que al ser un país pobre, un país carente de infraestructura, de inversión, de proyectos a largo plazo, una pandemia como esta que ha hecho estragos en todo el mundo, nosotros la sentimos más aún. Yo ahora escucho a veces que dice estamos séptimo en el ranking de contagiados, de muertos. Claro, pero
nosotros tenemos que pelear contra la pandemia y contra las limitaciones que tiene nuestro país. Pero creo que es hora de decir qué nos pasa y qué queremos, pero seriamente, como decía antes, seriamente, y con responsabilidad, no para la tribuna cuando es un momento que hay que decir alguna frase linda y que que la gente quiere escuchar. Nosotros no podemos permitir más como argentinos, digo todos como argentinos, que un país con las riquezas naturales, los beneficios que tiene Argentina, tenemos agricultura, tenemos ganadería, tenemos minería, petróleo, litio, glaciares, turismo, o sea, y que las últimas cifras nos digan que tenemos casi la mitad del país en la pobreza, que 6 de cada 10 chicos son pobres. Eso realmente es alarmante y se desnuda ante una situación como esta. Ante una situación donde una pandemia tan dura hace estragos en países que son potencias, en países como el nuestro se siente más aún. Entonces, también lo que hablaba antes, es hora de que veamos seriamente qué queremos y por qué nos pasó esto. ¿Por qué nos pasó esto? O sea, ¿por qué estamos en esta situación? Porque la verdad que nosotros acá en Bombal estamos como una isla, en una burbuja, en un pueblo que no tiene carencia, estamos bien, pero si miramos un poquito el alrededor, el país que tenemos y lo mal que la está pasando mucha gente, es la verdad que te entristece mucho y te amarga esa situación. Conjugada con la pandemia, es un combo muy paupérrimo. Pero nosotros en aquel momento, como te decía, se toma la decisión sin uno lo recibe la noticia sin una proyección, sin un programa, sin un formato de contingencia, de que te daban reglas claras. Está el anuncio del presidente. Nosotros tenemos un sistema, lo que es el corredor vial, que son las 24 horas, los 365 días del año. Entonces cuando, me acuerdo que era un jueves, me parece, que a la noche que habla nuestro presidente y dice aislamiento absoluto a partir de las 0 horas, nadie puede salir de su casa. Bueno, para nosotros empezó un problema grande porque, claro, el personal nuestro decía, ¿qué hacemos? ¿Vamos a trabajar o no vamos a trabajar? Pedíamos pautas, pedíamos reglas o a las autoridades provinciales tampoco sabían qué decirnos porque se estaba todo como terminando de armar. La gente seguía circulando por la ruta, nosotros tenemos una responsabilidad ante algún accidente, algún siniestro vial. Entonces, bueno, tuvimos que en cierta medida tratar de armar alguna guardia de emergencia y acordar con el gremio y con los empleados y con la provincia cómo lo armábamos eso y cómo garantizábamos para que las personas que vayan a trabajar estén al mayor resguardo posible. Porque obviamente nadie quería faltar a su obligación, a su compromiso de trabajo, pero había como una especie de temor muy grande porque era algo desconocido, pero que en la previa se hablaba de muerte, muerte, muerte y muerte, y más muerte en todo el mundo. Entonces, bueno, tuvimos que trabajar muchísimo, 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 todo ese fin de semana, negociar con el gremio, con la provincia, con el Ministerio de Trabajo. Y se trabajó mucho y se pudo armar un sistema de guardia de emergencia que garantizamos por lo menos al usuario el servicio mínimo ante cualquier eventualidad porque el tránsito seguía estando en la ruta. ¿Qué pasó? Nosotros tuvimos 27 días con las barreras levantadas y con esa guardia de emergencia por cualquier accidente, que de hecho hubo varios, porque como la cosecha o lo que es la actividad agropecuaria del transporte al puerto estaba autorizada como actividad esencial, en la ruta había igual o más tránsito que en otra época, que otros años. ¿Por qué? El tránsito habitual de los camiones por la cosecha, más, lo hemos contactado y corroborado, camiones de otros lugares que habitualmente no pasaban porque por acá pagaban, pero como no tenían que pagar, y al ser que comparado quizás con la 33 la ruta está un poco mejor y hay menos tránsito,
teníamos mucho tránsito y la verdad que era un dolor de cabeza muy grande, porque teníamos que estar atendiendo situaciones con un personal extremadamente reducido. Hasta que después de 27 días así, nos declaran actividad esencial por el mantenimiento de la obra pública, es decir, por el mantenimiento de la ruta, por el servicio al usuario, y ahí, con el protocolo que ya teníamos armado, que lo presentamos ante el Ministerio de Trabajo, lo aprobaron, empezamos a funcionar. Y hoy, después de 6 meses, podemos decir, tocando madera e implorando que esto no cambie, que el protocolo ha funcionado a la perfección porque no hemos tenido contagio en el corredor, a pesar de que hay personal de 6 localidades, casi 80 personas, conviviendo las 24 horas, obviamente que es por turno. No hemos tenido contagio. Ojalá que esto siga así. Sabemos que no estamos exentos porque a veces sentimos que el virus es incontrolable, inmanejable, se te mete hasta a veces personas que se han contagiado y no han salido prácticamente de la casa. Pero bueno, el protocolo ha funcionado muy bien. Hemos recibido muchas inspecciones, de las cuales nos han felicitado. Las inspecciones que hemos recibido han sido siempre exitosas porque se ha respetado, y de eso, más allá de que el protocolo es muy bueno y está bien armado, dependió mucho de que la gente, el personal, los trabajadores lo hicieron a conciencia y lo cumplieron y lo respetaron.